Este video está basado en un extracto del libro Defendámonos de los dioses, del escritor español Salvador Freixedo. Se recomienda discreción. Quiero que quede bien claro que creo que hay algo que es inalcanzable en su totalidad por mi mente, que es la esencia del cosmos y que llenándolo todo es diferente a todo. Dicho en otras palabras, creo que hay un Dios. Pero ese Dios que yo deduzco con mi razón, dista enormemente del Dios bíblico. La mera palabra, Dios, constituye un verdadero problema para la teología, y los teólogos más avanzados están de acuerdo en ello. Tenemos que tener siempre muy presente que todas las ideas y los conceptos religiosos son obra del hombre y no de Dios. Porque la religión no fue inventada por Dios sino por los hombres. Y, como es natural, el hombre vuelca y refleja en sus ideas religiosas todas sus ignorancias, sus fracasos y sus limitaciones. Y el primer reflejo de estas limitaciones lo tenemos en la palabra, Dios, y en los diferentes conceptos que tenemos cuando la pronunciamos. Yo confieso que más que palabras o conceptos claros para definirlo, lo que tengo en la mente son vacíos para explicar una realidad que se me escapa, y por eso prefiero explicar mi idea sobre Dios en términos negativos, diciendo lo que no es. Dios ni es persona, ni es hombre, ni tiene hijos, y mucho menos madre, ni es juez, ni perdonador, ni es vengador, ni tiene ira, ni es esto ni es lo otro. Todos estos son términos puramente humanos que muy probablemente se le aplican a Dios con la misma propiedad con que se le podrían aplicar a un puente los términos tierno, sensible, rencoroso o dócil. Solo de una manera muy lejana y cuasi poética se le pueden aplicar. Pero para calificar a un puente hay que usar otros términos completamente diferentes. La gran diferencia es que al puente lo conocemos muy bien, mientras que a Dios no lo conocemos en absoluto, o lo conocemos muy mal y muy de lejos, y por eso no tenemos adjetivos para definirlo. Ese ha sido el gran pecado de los teólogos de todas las religiones, la falta de respeto con que han tratado a Dios. Creyendo conocerlo a fondo, lo han definido y nos han dado de él una idea que es completamente caricaturesca, cuando no grosera y hasta blasfema. El Dios del Pentateuco y el Dios de la teología cristiana es un auténtico monstruo. Un monstruo que se presentaba como el Dios vengador, el Dios iracundo, el Dios que se encapricha con un pueblo y se olvida o maltrata a los demás, el Dios que deja morir de hambre a millones de personas, el Dios en cuyo nombre se hacían guerras y se conquistaban imperios y continentes, el Dios cuya fe era extendida con la espada y defendida con las hogueras, el Dios que se gozaba en la pompa de sus representantes, el Dios que inspiraba a sus profetas a que maldijesen y anatematizase a los que no pensaban igual, el Dios que nos impone la cruz y el sufrimiento como único medio para llegar a él, el Dios que tiene infiernos para castigar a esta pobre sombra que se llama hombre. Ese Dios es una amenaza para la humanidad, ese Dios es una especie de insulto a la inteligencia humana, ese Dios no tiene explicación lógica. Ese Dios se está muriendo en la actualidad en la conciencia de los hombres. Esa es, ni más ni menos, que la esencia de la famosa teología de la muerte de Dios, que hace unos años sacudió la conciencia de los cristianos pensantes y desató olas de indignación y protesta entre los que no fueron capaces de comprender de qué se trataba. El hombre de nuestra generación ha caído en la cuenta de que Dios no puede ser así y por eso se ha lanzado a buscarlo por otros caminos. La mente del hombre de hoy está haciendo un enorme esfuerzo por concebir una imagen de Dios que esté más de acuerdo con la realidad, una idea en la que Dios no esté tan humanizado y tan distorsionado. En una lectura atenta y simple del Pentateuco nos encontramos enseguida con que el Dios que allí se nos presenta, el Yahvé que se manifestó tanto a Abraham como a Moisés, es un individuo vengativo, cruel, encaprichado con un pueblo y feroz con los otros pueblos, que supuestamente también eran hijos suyos, celosísimo de otros dioses, dioses que por otro lado no existían, a juzgar por las mismas enseñanzas de Yahvé, intolerante, impaciente, incumplidor de sus promesas,
incansable demandador de sacrificios sangrientos, extraño en su manera de manifestarse, confuso y contradictorio en su mensaje a los hombres, absurdo en muchas de sus peticiones, errático en su manera de proceder, exigente, implacable en sus castigos, miope en cuanto a los otros habitantes del mundo, y en fin, demasiado parecido a los hombres tanto en sus defectos como en sus virtudes. Pero del Dios fuente de toda belleza y bondad que los hombres tan ansiosamente buscamos, no solo tenemos derecho a esperar alguna virtud, sino todas ellas en grado sumo y además una ausencia total de todas las cosas negativas y malas que encontramos en el Yahvé del Pentateuco. Esta es, ni más ni menos, la imagen de Dios que nos salta a la vista en cuanto nos asomamos a las primeras páginas de la Biblia. Y para los que nos digan que es una imagen distorsionada, tenemos la sugerencia de que sigan leyendo los libros siguientes al Pentateuco para que vean que los profetas y demás representantes de Yahvé entendieron de esta misma manera a su Dios, y por eso nos hablan sin cesar de su ira y de sus venganzas. Mi Dios no está aquí o allí. No tiene, no quiere, no se enfada, no castiga, no tiene necesidad de perdonar. Todos estos son atributos de las personas humanas y, como ya dije, Dios ni es hombre ni es persona. Indudablemente al hombre niño le da más seguridad la idea de un Dios Padre y en cierta manera se siente perdido y huérfano cuando le privan de ella. Por eso creo que la idea de presentar a Dios como Padre, haciendo mucho hincapié en ello, fue un gran logro del cristianismo y de Cristo. Pero desde los tiempos de la fundación del cristianismo hasta hoy, la psicología de los hombres, y más en concreto de ciertos hombres más evolucionados, ha cambiado mucho. Yo no creo en el cielo que se nos presenta en el cristianismo, es decir, en un cielo inmediato y definitivo con una contemplación directa de Dios. Esta es otra enorme infantilidad de los habitantes de este mundo. Dios es algo completamente diferente. Yo me siento mucho más cerca de Dios cuando veo su mano firme moviendo la gigantesca maquinaria del firmamento, o cuando me asomo a contemplar los fantásticos panoramas que estamos encontrando en lo profundo de la materia, que cuando leo en el Pentateuco las carnicerías y las venganzas del repulsivo personaje que el judeocristianismo nos ha querido presentar como el Dios del universo. Comprendo que para muchos, el hablar así de Dios, los deja fríos y hasta con una impresión de cierta orfandad. Lo mejor que harán será seguir concibiendo a Dios de la manera que más beneficie a su psiquismo. Poco importa cómo lo conciban, Dios es como si no como lo pensamos los hombres. El único consejo que a tales personas yo les daría es que a su idea de Dios le quiten todos los sanbenitos de iracundo, justiciero, vengativo, exigidor perpetuo de dolor y de sacrificios, que los doctos fanáticos le han ido imponiendo con el paso del tiempo. Y para terminar la difícil tarea que me he impuesto de expresar cuál es mi idea de Dios, diré que mi Dios es omnipotencia, mi Dios es orden, mi Dios es grandiosidad, mi Dios es luz, mi Dios es belleza, mi Dios es amor, un amor que en esta etapa humana de mi existencia, lo siento primordialmente y se lo devuelvo, a través de mis hermanos los hombres y a través de todas las criaturas. Y como mi Dios es amor, yo sé que tarde o temprano, y pese a todos mis defectos y mi pequeñez, acabará inundándome de sí mismo. Y en una especie de exhortación final, remacho estas ideas diciéndole al lector: hombre mortal, mota de polvo, voluta de humo, copo de nieve que brillas un momento en la noche del tiempo y en un segundo te derrites en la tierra. Deja de andar buscando a Dios aquí o allá. No lo coloques en ningún sitio, no lo empequeñezcas, no lo caricaturices, no lo hagas una cosa más. Dios late en el universo infinito que te rodea y es demasiado grande para poder ser comprendido por tu pequeña mente. Deja de correr detrás de Dios, como si Dios fuese un muchacho travieso que juega al escondite contigo. Deja la infantilidad de pensar que solo puedes vivir feliz y decentemente si lo tienes agarrado entre tus brazos como si fuese un fetiche que te protege y te dará buena suerte. Deja de angustiarte con falsas imaginaciones de torturas, castigos, demonios, purgatorios e infiernos, y siéntete con derecho a ocupar tu lugar en el cosmos. Mírate. Eres un auténtico hijo de Dios. No por redenciones ni por salvaciones que nadie te haya regalado, sino por tu misma naturaleza que participa de la divinidad, y que tú tienes que hacer evolucionar mediante el buen uso de tu inteligencia y de tu vida. Sé parte de la creación de Dios. Siente el amor de Dios, porque todos somos Dios. Y por supuesto, porque tú eres Dios.